Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos sean todos ustedes y una vez más al programa suyo, Hablemos de Desarrollo. Programa este que tiende a cubrir diferentes áreas, pero principalmente tratar de incidir en el desarrollo del capital humano y del capital económico, pero este último muy ligado a los sectores de la industria agroalimentaria. Por eso hoy reiteramos siempre de que el futuro agricultor dominicano es parte de la expectativa y la mejor inversión que cualquier sociedad pueda hacer al formar y educar a sus hijos y a sus ciudadanos. Por eso, tanto el ingeniero de Olio que se excusa hoy, como nosotros, que hemos sido directivos y fundadores del futuro agricultor dominicano, nos sentimos orgullosos de que vemos que cada vez más el énfasis se trata de hacer en los sectores agroalimentarios, pero en educación, porque si queremos avanzar debemos ver eso de esa óptica. Trataremos algunas temáticas del momento, porque realmente si nos ponemos a ver, hoy el gobierno habla sostenidamente de progreso y comparto que tenemos en muchas áreas mucho progreso de las últimas décadas, de los últimos años, pero real efectivamente nos quedan, gracias a Dios, la aptitud a combatir esa desidia de que por años nos hemos descuidado. Esperamos hablar en gran medida durante este programa en aspectos muy relacionados al desarrollo de nuevas áreas, porque ustedes dirán, se está hablando de uvas, y qué interesante es eso, y lo mencionaremos más adelante, pero las uvas donde deben ir es principalmente a las zonas secas, no es a las áreas húmedas. Pero ¿y por qué también no vemos áreas húmedas donde tenemos la posibilidad de que el buen pan, por ejemplo, se desarrolle magníficamente y que sus harinas signifiquen sustitución de otros bienes o exportación de otros bienes? En fin, en Hablemos de Desarrollo tenemos que tratar eso y de otras cosas más, porque el desarrollo dominicano, real y efectivamente, no es una sola área, es integral y tenemos que incorporarnos todos. Por eso me permito, y con el debido respeto de ustedes, incursionar en algo que no es, y no trato de que sea político, pero pedirle a los políticos o a los que buscan like, los que buscan vender a través de sus medios, divulgaciones que le afectan a la sociedad dominicana. Usted no puede comenzar como se hizo en estos días y se están haciendo, promoviendo marchas anti una cosa o la otra. Quien esté aquí, que nacionales estén aquí indocumentados, debemos tratar de ver la manera de que se corrija eso. Pero no tratemos de coger algo que nos pueda hacer mucho daño a la economía, a la socioeconomía, a la convivencia social interna. Porque nosotros, algunos podrán decir, es que hay xenofobia, es un problema racial, es un problema político. Señores, todos tenemos el negro detrás de la oreja. Oye, hasta Trujillo, que no quería saber de los haitianos, tenía un hermano que se le decía Negro Trujillo, que era hasta bondadoso en comparación con el monstruo que fue Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Nosotros, señores, debemos comprender que lo que se hizo en el este y se está planificando en otros lugares no conlleva a nada de esa forma. Que un grupúsculo o una persona interesada en JLP, en embromar y en sacar like a sus programas, le está haciendo daño al país. Y lo triste, a mi entender, a mi humilde entender, es que no hay leyes que castiguen esa voluntad. No hay leyes. Y nosotros no podemos seguir permitiendo, señores, que ese desorden surja. Que tienen cosas que el gobierno tiene que actuar. Todos los gobiernos tienen dos monedas. Una moneda con doble cara. Una por un lado y otra por otra. Una más grande que la otra. Pero, señores, pensemos que primero debe estar nuestro país antes que cualquier otra cosa. La normativa de nuestra sociedad
no puede seguir así. Vivimos tristemente lo de la joven hindú descendiente de la India, que todavía no ha aparecido, no se le puede decir qué pasó con ella. Y miren todo el despliegue que se tuvo de costos y publicidad, como también el triste caso que está, ojalá que cuando esto salga al aire esté resuelto favorablemente, porque un niño que se haya extraviado, que se haya perdido, o sea lo que le pueda haber pasado, señores, es el futuro del país, porque uno no sabe qué niño es ese en términos del potencial, como lo eran las relaciones de cualquier persona que uno no quisiera que se desapareciera. Pensemos primero en República Dominicana y después pensemos en nosotros. Mientras tanto, síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. ¿Quién soy? Esta es tu casa. Nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. En la introducción del programa hablamos de que trataríamos hoy diferentes temáticas. Hay algo importante que se ha estado hablando debido a la geopolítica, a las sanciones, que por razones cuales sean, pero son derechos de los países de controlar sus importaciones, de motivar y sacar los dineros que necesiten, como también el control migratorio de los países, que hablamos en la introducción, porque, señores, a nosotros también se nos controla afuera. Tenemos todo el derecho a controlarnos internamente, como también nos toca a nosotros comprender cuál es la situación de aquellos que han venido de tierras lejanas a nuestro país, porque recordemos que toda la sociedad nuestra, muy específicamente, tiene muy poca sangre taína. Nosotros venimos del exterior y no queremos a veces reconocer esas cosas por situaciones cuales sean. Somos americanistas cuando no existía el continente americano, somos de Europa cuando comenzaron a venir los españoles y otros emigrantes europeos, somos africanos cuando se nos trajo antecedentes haitianos y ligados con nacionalidades del oriente que cada día respetamos e interaccionamos cada vez más. Sociedades todas, de todos los continentes. Yo no sé si tenemos también sangre australiana en el país, o de Oceanía, que realmente complican hasta cierto punto el entendimiento de muchos de quienes somos. Sin embargo, tenemos que ver algo que nos debe interesar a nosotros sobre cosas que nos llegan. Y vamos a tratarlas sectorizadas estas.
Por ejemplo, en un programa anterior, hace ya un tiempo, nosotros hablamos de el sargazo. El sargazo es una alga que es muy común en nuestro continente o en nuestro Atlántico o Atlántico Caribe, que causa muchos daños cuando se libera la planta de esta marina, esta planta marina. Nos afecta mucho nuestras playas y otras cosas más. Sin embargo, gracias a Dios, hay estudios y hay trabajos que en la parte vegetal del sargazo, de estas algas, se puede sacar provecho. En algunos casos, mencionamos la otra vez, de que se estaban haciendo trabajos para fertilizar, para ser utilizadas como abonos, fertilizantes químicos generalmente, pero abonos naturales, pero que se pueden construir y convertir eso en otros bienes. Hoy en día, con la ayuda de la cooperación del Estado francés, del gobierno francés, y vía el Instituto Tecnológico Santo Domingo, el INTEC, se están haciendo en un programa muy interesante sobre residuos que le llaman Programa Caribeño que financia Francia sobre el sargazo. El título es Resagro Sargazo. Ojalá que nosotros le demos seguimiento a esto. Y sé que en buena mano está el pandero, porque el INTEC es una de nuestras academias más responsables y está trabajando en esto. Esperamos que sus resultados lo podamos ver más adelante y nosotros mismos tratar de llevar esta cámara a donde ellos, para darle a ustedes a conocer los avances en ese sentido. Pero el sargazo, que afecta en muchos casos nuestras zonas costeras donde tenemos el turismo, y principalmente en la zona este y sur, porque se mueve de acuerdo al el mar de los sargazos hacia acá y dependiendo cómo se moviliza esto. Es igual, como hemos hablado de la importancia de darle seguimiento, señores, a la crianza de las anguilas. Las anguilas también se movilizan, se van movilizando. Y en la costa de nuestro país, norte o nordeste, se reproducen las anguilas nuestras que se crían y se desarrollan en gran medida en el mar de los sargazos. Nosotros debemos ver el potencial de esta especie, que si nosotros cogemos las angulas, sus huevos ya fertilizados o sus angulas, pongámoslo en lenguaje criollo, los pajaritos, que son los alevines de angulas, que se pueden desarrollar, se pueden cebar, podrían significar ingresos no solamente para 2 o 3, 50, 100 personas, para muchos, y generar mucho dinero. No el 1 o los 2 millones de dólares que genera la captación para mandar estos fuera del país, que se ceben, porque la anguila rostrata nuestra es diferente a la anguila japónica, que también se puede trabajar y debemos trabajar, porque con un turismo como el que se está demostrando que tenemos nosotros increciendo, que gracias a Dios no es bajando sus niveles, es creciendo. Por eso dijimos en la introducción que ojalá que algunos que lo quieren es ganar like, lucidez y vender imágenes innecesarias, porque señores, hasta el crimen vende solo, el robo vende solo. Si a uno le dicen, por ejemplo, usted quiere saber de Dillinger o quiere saber de los grandes gángsters americanos, ellos se encargaron en Hollywood de hacer eso, películas y demás cosas. El ser humano tristemente gusta conocer de lo malo, pero tenemos también que conocer de lo bueno. Y gracias a Dios y a nuestra Virgen de la Alta Gracia, todavía hay gente buena aquí en este país que quiere frenar las vagabunderías de los malos dominicanos que en muchos aspectos impiden que avancemos. Y aquellos que, como el INTEC y la cooperación francesa, están tratando de captar el sargazo, es para demostrarnos que podemos, que debemos y que hay oportunidades nuestras de crecimiento en muchos sentidos. El jardín de las frutas y las especias.
donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Durante la semana vimos en la prensa algo muy importante, y es que el mercado, según el ministro Limber Cruz, y le creo, porque la vista hace fe, el país está abastecido de huevos, de pollo, de carnes y de otros factores alimenticios, de los víveres diferentes, etc. Pero debemos pensar, señores, que tenemos que ampliar nuestras ofertas alimentarias. Sí, ¿cómo? Como se ha hecho y se está haciendo. Las investigaciones del Instituto Dominicano Agropecuario y Forestal, que fueron promovidos por el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y de otras instituciones, merecen seguimiento. ¿Por qué razón? Porque sí es cierto que, aunque hay una gripe aviar afectando a nuestro hermano país nórdico de Estados Unidos, y que nosotros estamos exportando a otros hermanos países como es a Cuba, Haití y a las islas, huevos, nosotros también podemos pensar que en las exportaciones de República Dominicana y en las brechas hay muchas alternativas. Hace 30, 40 años atrás, en uno de mis libros, mis primeros libros, de los 17 publicados, los 5 primeros fueron sobre mis artículos, postulábamos cosas como la siguiente, y eso coincidió con la época de exportación de canas para las islas, para el turismo. El turismo hace 40 años en República Dominicana no se utilizaban las canas. Recuerdo que la cabaña Monte Carlo, en que se hizo la tabacalera junto con mi madre, el arquitecto Frometa, cuando diseñó la cabaña, hizo que hubiese un boom del uso, eso fue en los años 66, 67, de la cana peinada y la tabla de palma. Para esa fecha nosotros teníamos un turismo mínimo. Sin embargo, el turismo hoy, si acogemos algunas sugerencias que hicimos en nuestros artículos, de sembrar en ese entonces cana, y le preguntábamos a la gente, ¿qué es un canal para usted? Algunos me decían, adiós, ¿por dónde corre el agua? Y otros, no, canal, el canal de televisión. Y el dentista, sí, canal en los dientes. Señores, nosotros en cana o en otras palmeras, como es el caso de los guanos, deberíamos pensar que el país sigue. Si hace 40 años hubiésemos sembrado 10, 15, 20 mil tareas específicamente para eso, otro gallo cantaría hoy. El turismo dominicano o la actividad generadora artesanal de recursos que se pueden hacer con los cubanos, los diferentes tipos de guano y de palmas,
sería vital para nosotros. Así como podíamos decir, señores, aquí el consumo de palmípedas, de patos y de gansos era y sigue siendo mínimo todavía, pero tenemos un potencial inmenso en los patos para el turismo o para el consumo interno. Pero señores, de las guineas mansas o silvestres, de las diferentes variedades o líneas de guineas, el turismo de hoy que nos visita, si se le presenta eso bien hecho, bien cocinado, bien presentado, no importa que sea de las líneas de guineas francesas. Francia no produce guinea. Las guineas vienen de la Guinea ecuatorial africana, es una ave africana. Sin embargo, en la culinaria dominicana es maravillosa, pero en la culinaria internacional por igual. Y si usted le puede presentar una guinea bien preparada para muchas personas, es casi compitiendo con los faisanes, como lo es el columbismo. Usted puede producir palomas de diferentes maneras, de diferentes formas, crianzas y cosas así. El columbismo es la crianza de palomas y de tórtolas. Y nosotros podemos ofertarle eso, porque tenemos una industria sin chimenea, que indirectamente tiene muchas chimeneas y mucho calor humano, que puede ser la artesanía, la culinaria y otras cosas más. Pensemos seriamente en que la producción de alimentos de nosotros se puede diversificar todavía, inclusive para las exportaciones. Pensemos nosotros que tenemos y disponemos de muchas áreas que podemos desarrollar y que podremos trabajar. Paremos aquí y en el próximo segmento reiteraremos sobre los sistemas de riego y sobre la importancia del agua en el desarrollo social y económico del país. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Como decíamos en el programa, en la parte anterior, el agua es vital, el agua es vida. Nosotros no importa lo que cojamos prestado o financiamiento interno para hacer las presas que necesitamos, para preservar las aguas que Dios nos dé. Inclusive, tenemos una teoría escrita y que hemos tratado de desarrollar que le llamamos las arenas del Yaqui. El Yaqui es un río modelo para otras zonas del país, porque tenemos muchos ríos, inclusive el mismo río tiene cuencas o subcuencas, que también sus arenas pueden significar bienestar económico. ¿Y cómo? Para los que son mayores, inclusive mayor que yo, deben recordar que en el siglo pasado y antes, hasta Santiago llegaban barquitos o barcos a vapor que venían desde su ría hasta Santiago. Hoy en día, debido a que tenemos los diques de Juan Gómez y Guayubín, no pueden subir ni siquiera directamente un barquito que pueda tener automotores de gasolinas y cosas así. Señores, el potencial de las arenas, y le hago una sugerencia pública a nuestra población. Si sacamos 1 metro o 2, pero digamos 1 metro de profundidad, con 10 metros de ancho del lecho del río, sin dañarlo,
desde La Ría hasta Juan Gómez. Son unos 100 kilómetros que fácilmente puede sacarse una monstruosidad de arenas. Para no decir, siguiendo después río arriba hasta Santiago y más si es necesario, porque usted limpia el río, lo endereza y permite que al sacar esas arenas usted tiene algo favorable. Los suelos de Juan Gómez o del Pocito, los suelos de Villavásquez o de las Matas de Santa Cruz, los de Montecristi o los de Manzanillo, en las márgenes del Yaque, se sanearían muchísimo y se les sacarían las sales que acumuladas con los años lo están perjudicando. Pero al mismo tiempo, cientos de millones de pesos que se pueden generar con la venta de esas arenas, de esos metros cúbicos, que lo estimo, vuelvo y repito, 100 kilómetros por 10 metros de ancho y 1 metro de profundidad, que pienso que pueden ser 1,5 metros, en vez de 10, 15 metros de ancho, y en vez de 100 kilómetros hasta Santiago, 200 metros de La Ría, más las diferentes áreas o rías de cada uno de esos ríos, Guayobincito, Mao, etc., significan miles de millones de pesos, que si los invertimos en forestar o en sistemas de riegos acumulativos, para que en las diferentes regiones de noroeste o de las provincias de Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez y así sucesivamente, tengamos diferentes cultivos que pueden producirnos miles de millones de pesos acumulados. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que en el río Yaque Alto nosotros podamos reforestar con el bambú, que a partir de los 5 años podemos convertirlo en maderables. Es una gramínea, la gramínea gigante. Pero la tecnología nos permite a nosotros utilizar el bambú noblemente, porque la naturaleza, nuestro Dios, ayudó a que, o dictó normas para que la naturaleza tuviésemos o tengamos ese tipo de plantas. Y nosotros podemos cortar 100, 200, 300 millones de dólares en madera que importamos. Porque además de bambú, que sabemos que en 5 años se da, el pino caribe nuestro se puede forestar todas nuestras montañas, no solamente la cuenca alta del Yaque, porque en toda la región se necesita forestación, sean semiáridas o no, o donde hay cañadas. Pero imagínense ustedes la cantidad de cultivos que se pueden desarrollar con esos fondos que se capten desde las arenas. Y eso mismo hacerse en el sur con el Yaque del Sur, o con el Camus, o con el río Jaina, o cualquier otro tipo de río. Entonces tenemos un Potosí, que eso nos ayudaría a nosotros a no tener que acabar con el Pomier, donde tenemos parte de nuestra historia grabada, porque queremos cogerlos suave, coger los mangos bajitos para comérnoslos. No, inclusive con estos fondos, sembremos donde tengamos capacidad miles de tareas de mango, de aguacates y de otras frutas y otras plantas para generar riqueza en ese sentido. Nosotros tenemos que ver muy seriamente ese tipo de cosas. Señores, en la uva, la producción de uvas se puede hacer y lograr mucho. Mucho. La Universidad, la OAFAN, la Fernando Arturo Meriño y otras universidades dominicanas están promoviendo el cultivo de uva y observándolo detenidamente. Si nosotros vemos lo que se está tratando de hacer en la zona de Montecristi o en la zona de San Juan de la Maguana, de la Independencia, o sea, le decimos Neiva, lo que puede ser cultivado en Asua o en Baní, que sabemos que hay sitios donde se pueden, en esos sitios que mencioné, cultivos de uva fresca para el consumo de diferentes variedades. Oímos al doctor Rafael Ortiz hablar de las nuevas cepas, de las nuevas líneas y lo que se está haciendo en los últimos 3 años. 30, 40 años atrás teníamos programas de uva, pero no le prestábamos atención, porque en la vida es el momento lo que permite que arranquemos las cosas. Y a mí personalmente me consta
que hace 50 años en el país conocer de lo que es la producción de peces en cajas flotantes no existía. Y sin embargo, en los 74, 75 conocí de la ayuda canadiense y nos dieron para el CIMPA a través de la Asociación para el Desarrollo $750,000 para el programa. Y tomó años, y lo he reiterado públicamente y debo decirlo, donde podemos ver cultivo y crianza de tilapias y de otras especies con mucho placer y mucho honor decir, es que los dominicanos si nos ponemos, podemos. Y ese ejemplo que duró 40 años o más, lo estamos viendo en la uva y podemos verlo también en otros cultivos que tenemos que pensar en ellos. Porque, por ejemplo, ¿quién piensa sinceramente sobre el rambustán? O si yo le digo que del cajuil, que es casi endémico, es una planta naturalizada. Tenemos un potencial para sembrar cajuil, que no es que sea adaptable a zonas secas solamente. A zonas húmedas, sí, pero en zonas secas, cuando se aplica el riego presurizado, goteo u otro tipo, podemos duplicar, triplicar, no solamente como hemos hablado antes el cacao, sino producir algunas frutas como el cajuil, que sabemos que tiene demanda múltiple a nivel mundial, o la guanábana nuestra, que es anticancerígena y que tiene un potencial de uso maravilloso. ¿O por qué no también? Vámonos a San Juan de la Maguana a forestar la zona de los ríos Maguana, que están muy deprimidas, con la siembra masiva de aguacate Hass. Y ustedes saben que el aguacate Hass, si lo convertimos en guacamole, tiene una producción ilimitada relativamente para consumo internacional y nacional. Entonces nosotros tenemos que juntarnos, escucharnos, hablarnos y ver que en términos de rentabilidad, generación de empleos, podemos perfectamente avanzar. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Retomando el tema del futuro de la industria agroalimentaria dominicana, señores, hay que ver acciones importantes. El tabaco es indigenista o autóctono. La fuma y la macá es parte de las primeras exportaciones conjuntamente con el casabe que se hicieron hacia la OIE Europa. Pero nosotros vemos que en las declaraciones que se nos dio en la prensa, el ingeniero Iván Guzmán Hernández, de unos 110,000 empleos relacionados al tabaco. Pero sucede y viene a ser la cantidad de lugares y de zonas francas y de trabajo que se están haciendo con la producción de los puros dominicanos, los cigarros, que están generando miles de empleos y millones de dólares. Y cientos de muchos pesos dominicanos en manos de dominicanas principalmente. Inclusive San Juan de la Maguana, la zona de Asua, que se conocía un tipo de tabaco, de andullo, que se elaboraba, hoy en día están ya elaborando y con mucho futuro los puros dominicanos, que un día serán maravillosos
de esa región para el mundo. Algunos dirán, pero es que se puede eliminar porque tienen problemas de salud. Eso es cierto, pero el mundo siempre va a querer algunas cosas que le satisfacen. Porque si fuera porque matan o que hacen daño, no nos montemos en un avión porque se caen, ni andemos en carros en la calle porque los chocamos o nos chocan. Que por cierto, señores, hay que seguir haciendo algo con el tránsito dominicano. Y hay que hacer algo a nivel urbano con los benditos motoristas. No importan las nacionalidades, porque ahora hay sindicatos de choferes haitianos. Y reitero, nada en contra del legal haitiano o de cualquier nacionalidad. Yo me he montado en carros, y no sé si en motores no, pero en carros manejados por venezolanos. Bienvenidos sean aquellos que se normalizan y se normatizan, como espero que nuestros dominicanos fuera, no importa que sea Puerto Rico, que sea Estados Unidos o Europa, sean respetados si lo hacen bien. Ahora, volviendo a ver el futuro de muchas de las cosas que nosotros debemos plantar como agrónomo, como planta, como arbolito, y ver el futuro en la fruticultura, como mencionamos anteriormente, en las uvas o en cultivos como el rambustán, que no es muy conocido, pero ya que hay, o de cultivos que se introdujeron al país como el mango, que se dominicanizó, se naturalizó, o el cajuil, o las guanábanas, o el mamey, y que podemos dedicarnos a forestar y a sembrar. Pero, como mencionamos anteriormente, con los recursos del río, de las arenas del río Yaqui, ¿sabían ustedes que nosotros tenemos la disponibilidad, ya experiencia lograda, con relación a que en la montaña alta del Yaqui, llámese más arriba de Constanza, la climatología nos permite a nosotros, porque ya lo hicimos a través del CIMPA, la introducción de la trucha arcoíris, uno de los peces más demandados para consumo fresco o procesado, enlatado o no. Y cuando digo procesado, señores, es porque aquí también podemos seguir produciendo algunas carpas, otras especies, pero las tilapias, y especialmente las líneas rojas, que tienen la piel de ese color, o las tilapias que son el único pez de agua de interior de carne blanca total, las líneas de tilapia, de las 31 especies de tilapias que hay. Entonces, si nosotros procesamos y producimos las truchas arcoíris en la alta montaña, señores, en 5 tareas de un asentamiento agrario, usted puede tener 1 o 2 familias o 3 familias viviendo. Ustedes se imaginan si nosotros dedicásemos en las altas montañas nuestras, no importa que sea por la zona de La Vega, Santiago, o que sea por la zona de San Juan de la Maguana u otra zona, a producir truchas arcoíris, aprovechándonos del frío y aprovechándonos de que muchos turistas bien gustarían consumir lo que les es muy difícil en sus países. O ustedes se imaginan una buena trucha arcoíris ahumada o longeada. Entonces nosotros tenemos que ver que ese tipo de cosas lo podemos nosotros perfectamente desarrollar y fomentar. ¿O ustedes creen que es mentira? Porque si en otros países uno lo ha visto y uno lo ha vivido, aquí también podemos hacerlo. Hace 40 años, visitando uno de mis primeros viajes a Costa Rica, traje latas de tilapias enlatadas y a través y el apoyo de Envases Antillanos hicimos las pruebas. Que no se siguió, que razones de interés, etcétera. Porque la traída de sardinas de fuera era más rentable que cualquier otra cosa. Pero ya las cosas han cambiado. Nuestras academias, aquellas que tienen las escuelas como ELISA de tecnología de alimentos, deben incursionar un poco más en que podemos producir en las altas montañas, en pequeñas áreas, utilizando una tecnología que no la teníamos hace 40 años. Las geomembranas, las piscinas grandes. La geomembrana es otra cosa que una piscina de la misma que uno se bañaba o se baña en las casas, que es más fuerte, que es más resistente y más duradera. Pero si hay una disponibilidad
ventajosa como tenemos nosotros desde Maine hasta la Patagonia es que en esta isla y en este país tenemos la climatología suficiente debido a las alturas para producir este tipo de pez de manera rentable y muy bueno, como de otras cosas que podemos seguir produciendo. El yaque arriba nos puede dar maderables, como hemos dicho, pinos, pero nos puede dar también bambú, pero también nos puede dar caoba africana, caoba centroamericana, las mismas caobas nuestras. Entonces nosotros podemos ver, señores, que el futuro nuestro es más halagüeño que lo que mucha gente cree. Tenemos que unir voluntades. Quisiera cerrar esta temática de hoy recordándole a aquellos que lo que andan buscando slide para ellos lucrarse y dañar el país. Señores, lamentablemente no podemos darnos el lujo de que nosotros salgamos perdiendo como sociedad. Es vergonzoso, pero tenemos que ser muy estrictos. Que Dios nos bendiga, que la Virgen de la Altagracia nos siga favoreciendo y nos ilumine, pero no permitamos que empresarios o comerciantes de la política y de la publicidad dañen este país. Que el mejor país del mundo es este. Podrá haber uno que se le iguale, pero no es mejor que nuestra patria, que el sitio de nuestro lar nativo. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Bien, buenas tardes. Déjame buscar mi. Me dijeron que fuera bien breve, lo cual trataré de hacer. Señor presidente, ministros, directores, autoridades, miembros del cuerpo diplomático presente, invitados especiales, público en general. Señor presidente, bienvenido a su casa. Como dije el año pasado, usted está bateando para 1000, lleva de 5-5. Quinto año y quinta Feria Nacional que usted asiste. No había habido otro presidente que hiciera esto por nuestro sector. Yo creo que es un gran apoyo. Agradezco mucho su apoyo personal, así como el de todo su gobierno a esta institución. El sector agropecuario en estos 5 años ha recibido un apoyo sin precedentes, lo cual se ha traducido en que seamos uno de los sectores de mayor contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto. Indudablemente que la estabilidad económica y política nos ha convertido en la 7ª economía de Latinoamérica y, según las informaciones del Fondo Monetario Internacional, fuimos el país con el mayor crecimiento económico en el 2024 de toda Latinoamérica, con 5.1% y una inflación de las más bajas, con 3.40% en toda Latinoamérica. Lo más importante es que para 2025 proyectamos un crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, del 4,5%, que indudablemente será el mayor crecimiento de un país en Latinoamérica, con una inflación rondando el 4%. Realmente sigamos confiados en el tremendo timón que tenemos
que vamos por muy buen camino. Nuestro país tiene un gran potencial en la producción agropecuaria. Tenemos el mayor activo de todo el Caribe, que es la tierra. Lo único que tenemos es que potencializar nuestra producción, lograr excedentes exportables que necesariamente serán el fruto del trabajo nuestro. Ahora bien, todo esto es solo lograble a través de educación y de eficiencia. Si no hay educación y eficiencia, no vamos a poder realmente lograr nuestras metas. De ahí es que nosotros como patronato tenemos la visión de servir de plataforma que contribuya a la base educativa y el comercio de nuestro sector. Asimismo, hacer un patronato que sea autosostenible, financiera y administrativamente, para garantizar realmente la perdurabilidad del mismo. Esto solo lo podemos lograr a base de un compromiso de alianza público-privada. Realmente nuestro sector tiene que comprometerse a hacer aportes significativos junto con nuestro socio, que tiene que ser el gobierno. Esta Feria Agropecuaria Nacional 2025 tendrá cifras récord en animales cebuinos y de carne, y cebuinos tanto de carne como lechero, y de carne en general, con 421 animales ahora mismo aquí, siendo récord de los últimos 10 años. De leche tendremos 233 animales, no tendremos, ya los tenemos acá, creo que van a venir unos animales todavía que están por llegar del sector lechero, tendremos 233. Y por primera vez tenemos ya 376 ovicaprinos. Los exhorto a que vayan y paseen para que vean realmente lo más importante, que no es la cantidad, sino la calidad de todos estos y cada uno de los renglones. El salto genético vía la eficiencia, vía la fertilización in vitro, que año tras año realmente nuestro sector está presentando. Hemos ido mejorando. Tenemos espacio todavía de crecimiento y de cambio hacia el futuro. Yo creo que tanto en el sector lechero, sector de la carne y sector ovicaprino, el futuro es realmente promisorio, y este país en 3 años será un país diferente a nivel de lo que es la producción de lo que es la pecuaria nacional. La confianza generada por su gobierno, sin la confianza generada por su gobierno, esta inversión no se hubiese realizado. Creo que ha sido un gran logro, y un logro en conjunto de todos los sectores involucrados, incluyendo al superior gobierno. Esta feria ha querido enfocarse en la familia, presidente, mediante la creación de experiencias, y cabe destacar dentro del ámbito de esta feria el apoyo decidido que hemos tenido de la Dirección General de Ganadería, DIGEGA, quien ha creado una ruta educativa que termina básicamente con un área infantil en su salón, en el salón multiuso de la misma. Asimismo, deseamos destacar el apoyo del doctor Timo Pimentel, con una galería de arte para fines benéficos totalmente, a beneficio de niños con parálisis cerebral de la Fundación Niños para Ángeles. Esto realmente es un gran aporte, porque todos los beneficios que vamos a tener, tanto del bingo como esta galería de arte, irán a instituciones benéficas. El año pasado recaudamos solo de la actividad del bingo un poco menos de $1 millón, el cual sirvió de aliciente realmente a una de las instituciones benéficas
que nosotros escogimos el año pasado. Necesariamente creo que debemos realmente desarrollar cada uno de nosotros nuestras potencialidades. Inculquemos a nuestros hijos amor por la tierra, pero sobre todo busquemos todo el tiempo la excelencia vía la eficiencia. Crear conciencia colectiva de que sí podemos y que esta es una actividad rentable a nuestros hijos. Solo nosotros somos dueños de nuestro destino. Decía Mandela que todo parece imposible hasta que lo logramos. Agradecemos, presidente, su apoyo, su confianza en nosotros y todo el apoyo de nuestras instituciones del gobierno. Asimismo, a todas las demás instituciones del gobierno. Muchas gracias. Señor José Manuel Mayén, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, y en él a todos los miembros del patronato. Señor Limber Cruz, ministro de Agricultura. Señor Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia. Señor Carlos Fernández Onofre, ministro de Defensa. Los demás funcionarios del gobierno que nos acompañan, Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, y David Herrera, director ejecutivo del INESPRE. Empresarios del sector agropecuario, amigos de la prensa, señoras y señores. Hoy, en esta apertura de esta Feria Agropecuaria Nacional, quiero anunciarles con orgullo y con un profundo agradecimiento nacional que hemos enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley para designar este campus con el nombre del doctor Julio Antonio Brache Arseno. Por lo cual, a partir de su aprobación y promulgación, esta histórica ciudad ganadera así será nombrada, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y contribución al desarrollo agropecuario y empresarial de la República Dominicana. Queridos amigos, de esta forma rendimos homenaje a un hombre cuya vida estuvo marcada por el trabajo, por una gran visión y por un inmenso compromiso con su país. El doctor Julio Antonio Brache Arseno, nacido en Moca en 1927, dedicó su vida al desarrollo de la República Dominicana. Este ciudadano ejemplar se destacó desde joven como médico cirujano, profesor universitario y primer director del Hospital Moscoso Puello. Sin embargo, su espíritu innovador lo llevó más allá del bisturí de las aulas y le hizo encontrar en la ganadería y la agroindustria su mayor pasión. Desde sus inicios en este sector en el 1960, con la adquisición de su primera finca en Villamella y la fundación de la Hacienda Jubaca, el doctor Brache marcó un antes y un después en la producción lechera y la genética bovina en nuestro país. Lo que comenzó como un pequeño proyecto familiar, junto con su esposa, doña Elsa, que está aquí presente, distribuyendo leche y queso casa por casa, se acabó transformando en una de las empresas más emblemáticas de la República Dominicana, el Grupo Rica, que es hoy una fuente de empleo para miles de dominicanos y un orgullo nacional en calidad e innovación. Pero más allá de su éxito empresarial, el doctor Brache fue un patriota silencioso, fundador del Patronato Nacional de Ganaderos y promotor de ferias, exposiciones y mejoras técnicas. Puso sus conocimientos, sus recursos y su corazón siempre al servicio del desarrollo agropecuario dominicano. Por eso hoy, al nombrar este campus en su honor, no solo le rendimos tributo a su legado, sino también queremos que su ejemplo siga inspirando a futuras generaciones de productores, empresarios y ciudadanos comprometidos con el desarrollo nacional. Esta ciudad ganadera, inaugurada en el 1956, ha sido un pilar fundamental en el crecimiento del sector agropecuario, sirviendo como sede de ferias, exposiciones y eventos
que han marcado la evolución de la ganadería dominicana. Hoy, al designarla oficialmente como ciudad ganadera Dr. Julio Antonio Brache Arseno, aseguramos que su nombre permanezca para siempre vinculado a la grandeza de este sector. A su esposa, sus hijos, su familia y colaboradores, les damos las gracias por compartir con el país la vida de un hombre excepcional como el doctor Julio Brache. Que esta ciudad continúe siendo un espacio de aprendizaje, de innovación y de orgullo nacional. Que viva el campo dominicano, que viva la ganadería y que viva el legado del doctor Julio Brache. Que Dios bendiga a todos y a todas.